podemos copiar y pegar. Y a partir de ahí entonces vamos a crear una tabla, que es la siguiente tablita. Entonces le vamos a cambiar. Miren que como eso ya tiene un formato ahí, entonces básicamente lo que vamos a hacer es cambiarle a esto al formato de tabla, ¿sí? Y para no empezar desde cero, ¿no? Hacerlo desde cero. Siempre uno busca, digamos, hacer esos procesos no desde cero, sino el primero sí toca hacerlo, ¿no? O siempre algo específico toca hacerlo. Ya después uno lo que hace es hacer algunos ajustes allí. En esta tablita vamos a activar a que quede ciudad, pero vamos a activar aquí. Entonces ahí debe quedar el costo de adquisición, el costo de reposición y depreciación en pesos. Costo de adquisición, costo de reposición y le agregamos la depreciación en pesos. Entonces vamos a agregarle a la tablita la depreciación en pesos. Ahí. Miren que ya quedó la tablita ahí. Obviamente miren que lo que es la parte del formato, pues no me le dio los colores. Sí, entonces ahí toca que sí, como se dice, hacerlo, ¿no? Ahí sí no nos va a hacer eso, ¿no? ¿Sí? Toca que meterse y hacerle los ajustes. Entonces, por ejemplo, aquí en los valores, aquí en valores que queden en color de la fuente, que quede en negrita, y tamaño, bajémosle a 8, 9, a 8, démosle en 8, de hecho no baja, y que quede en negrilla. Entonces, miren que queda más resaltadito eso allí, ¿no? ¿Sí? ¿Qué más? Esos títulos, esos encabezados. Aquí dice esto es la parte de valores. Vamos a ver encabezados de columnas. Miren que ahí aparece encabezados de columna, ¿no? Porque eso es una tabla. Entonces, obviamente, miren que tiene su lógica, ¿no? Sí, buscan los encabezados. Que quede negrilla y que el tamaño de la fuente sea un poquito menor. Allí. Y que queden, bueno, aquí dice centrarlo, ¿no? Pero obviamente vamos a corregir esos textos para que no nos aparezcan así. ¿Qué quiere decir eso? Dice esa suma de, que suma de, eso, pues eso sobra realmente allí, se suma de. Entonces vamos a configurar, ya pues nos salimos aquí de este ajuste y vamos a cambiarle, que no nos salga eso como suma de. Siempre recuerden, yo ahí con esta perchita y aquí damos la opción cambiar nombre del objeto. Al dar clic allí, pues él se posiciona aquí, donde está el objeto, y allí vamos a quitar esto. Vamos clic en esta perchita también, cambiar nombre del objeto. Vamos a quitar esto. Vamos clic en esta perchita. Claro, para que los nombres queden más reducidos, ¿no? Que no quede eso ahí tan extenso, ¿no? Y que no se lee bien suma de, se diga costo de reposición, depreciación en pesos, costo de adquisición. Sí, que él lo coloca así por lo que es la operación que él hace, ¿no? Que es una suma. Listo, allí quedó. Y miren que allí nos quedó ya la tablita. Le podemos agregar si queremos. Y, bueno, el contorno, vamos a ver cómo está. Al contorno sí lo tomó bien. Pero listo, allí quedó ya eso. Vamos a agregarle entonces a esto un gráfico. Vamos a crearnos un gráfico circular que nos muestre eh, la depreciación en pesos por ciudad. ¿Sí? Corramos esto a la derecha. Miren que uno empieza a ir acomodándose. Ya de la estructura donde deben quedar los gráficos, los informes, pues ya ese ya es un análisis pues, de que uno lo hace de una manera y ya después se va ajustando, ¿no? Se define, ¿no? Eso realmente pues, no tiene mucho inconveniente. Control C, Control V, pongámoslo aquí. Y vamos a desactivarle a esto, miren que un gráfico de columnas. Ahí necesitamos por ciudad el, eh, el, el valor de la depreciación en pesos. De la depreciación en pesos, quitémosle el costo de adquisición y el costo de reposición. Y démosle a esto la configuración de un gráfico de anillos. Gráfico de anillo. Gráfico de anillo. Observenlo allí. Se ve allí el grafiquito de anillos. Vamos a correr esto un poquito más a la derecha. Corramos un poquito más. De todas maneras, ahí nos ganamos ya al copiar y pegar, pues se gana uno allí unos pasos, ¿no? Que ya no tiene que uno volver a hacer.
Bueno, quedó ahí el grafiquito circular. ¿Y qué más le vamos a hacer a esto? Miren que ahí están los porcentajes, entonces vamos a activarle aquí que nos muestre en las etiquetas, ojo, en las etiquetas, que nos muestre el contenido de la etiqueta, todas las etiquetas de detalle. ¿Qué quiere decir eso? Que nos va a mostrar allí, miren que ahí nos muestra nombres y el nombre, el valor y el porcentaje. ¿Sí? Bueno, y como eso está allí, pues no necesito estos nombres aquí al lado realmente, ¿no? Sí, para ganar espacio y que se vean lo demás. Entonces vamos a aplicarle allí esas leyendas, centrar a la derecha. Entonces, claro, está centrado a la derecha. Centrado a la derecha, entonces vamos a desactivarlo realmente. Que la leyenda no se vea, entonces la desactivamos. Entonces miren que pues, se gana un espacio en allí, ¿no? Realmente, ¿no? Voy a cerrar un poquito más este gráfico de columnas, tratando pues de que los nombres me queden eso así. No se nos... Y voy a hinchar esto un poquito aquí. Eso, que quede allí. Que se puedan ver los nombres de esas ciudades allí. Ahí se ve mejor. Traigámoslo por aquí. Observen que uno va haciendo el ajuste, pues. Es muy de organizar, ¿no? Inicialmente uno organiza mucho y claro, el tiempo allí se siente uno como que es mucho tiempo lo que uno le dedica. Pero sí, toca que organizar. Y obviamente uno tiene que tener habilidad en eso, si no, se va a demorar pues, una eternidad. Y no hacerlo uno por uno, porque pues, tiene que tomé uno, lo copié y a partir de ahí ya voy generando lo demás, con el objetivo de que no tenga que volver a aplicar todos esos formatos, pues, sí, los mínimos formatos, pues, para que quede eso en un estándar. ¿Sí? Ahora vamos a hacernos aquí un grafiquito de barras que diga que por estado, que por estado nos cuente, ojo, el número de activos. ¿Sí? Podemos coger incluso cualquiera de estas. Voy a coger esta. Ah, no, un gráfico de barras. Esta misma, este gráfico de columnas. Pues recuerden que los gráficos de columnas están incluso en Excel, están en la misma categoría del gráfico de barras. O sea, columnas y barras están en la misma categoría. Entonces, digamos que son hermanitos, ¿no? Pero es que el uno es inclinado, es vertical y el otro es horizontal. Esa es la orientación la que cambia. Lo puse así, pero esto entonces vamos a cambiarlo aquí. Ya no va a ser ciudad, sino que va a ser estado. Estado, ¿dónde está el estado aquí? A veces de estado. Por estado, ahí está. No esos valores, sino que vamos a contar las descripciones. A ver, planchemos esto aquí para ver bien esos nombres allí. Allí, descripción. ¿Sí? Que la descripción no la mande. Entonces miren que la descripción ¿qué es? Son textos, ¿no? Entonces él lo manda a leyenda. Obviamente no lo vamos a colocar en leyenda, hay que colocarlo en el eje Y. Al ponerlo en el eje Y, pues él lo cuenta. ¿Sí? Y adicionalmente a eso, pues el gráfico no es de columnas, sino de barras. Entonces damos barritas allí. Sí, entonces miren que ya estamos transformando esa información allí. Lo otro es que pues obviamente el conteo de esos activos no en millones, ¿sí? Entonces tenemos que cambiar la configuración allí a esa variable que nos lo está mostrando allí en millones. Entramos aquí a ver el eje X en las etiquetas. Vamos a ver en las etiquetas a ver qué sucede. No, en el eje X. Vamos en el eje X a ver qué hay. Aquí dice que valores 8 está en millones. Entonces démosle aquí ninguno. Y ahí quedó bien. ¿Sí? Sí, en el eje. En el eje era que había que hacer el cambio, en el eje X. Entonces queda así. Y nos está mostrando allí pues el número de activos por estado. Ah, el título hay que cambiarlo, claro, porque ya no es costo de adquisición, entonces eso es un título. Entonces demos clic ahí en el gráfico, nos metemos acá,
El objeto visual, no, pero es el título, entonces metámonos acá general y aquí en título. Se ven que ahí entonces me muestra el título, que es ese, que dice costo de adquisición, pero aquí realmente no es costo de adquisición, sino que es eh, el número de activos por estado, realmente, o cantidad de activos por estado. Cantidad de activos por estado. Por estado. ¿Todo bien ya? Yo nos quedó allí ese grafiquito así. Sí, entonces miren que hicimos allí una tabla, un gráfico de columnas, un gráfico de barras y un gráfico circular. ¿Sí? Entonces Power BI es una herramienta sumamente potente en eso. Miren los colores, digamos, la resolución que se maneja es sumamente importante allí. Claro, porque eso después se publica en internet, entonces debe quedar muy bien presentado, ¿no? Bueno, bajemos esto porque vamos a trabajar a los segmentadores, ¿sí? Los segmentadores o los filtros. Claro, a esto nosotros lo podemos vincular a unos segmentadores o unos filtros para que todo eso se actualice de manera automática. No lo cogió el otro. Aquí, otra vez el borde. Allí. Otra vez tomémoslo. A ver, este, ahí quedó seleccionado. Ahora sí, cogemos este. Sirven que selecciono los cuatro objetos. ¿Para qué? Para moverlos a la vez los cuatro y no ir moviendo de uno por uno, porque pues ahí empiezan a perder tiempo. Miren que ahí mueve en bloque toda esa información. Allí. Entonces vamos a insertar aquí unos segmentadores. ¿Qué son los segmentadores? Pues los filtros, segmentación de datos. O los slicers, como se les llama normalmente también, ¿no? ¿Sí? Que una palabrita, pues, en inglés, ¿no? Slicer. La segmentación de datos o slicer. Vamos a insertar, me paro ahí en un espacio en blanco, insertamos un segmentador. Ahora podemos también coger alguno de estos para que nos guarde, digamos, el formato. Entonces cojamos uno de estos. Yo lo puedo insertar desde cero también. Insertémoslo desde cero. Ah, espérese aquí. Mm, ven aquí barras otra vez. Claro, le di clic allí y tenía esto activo. Entonces él ahí lo empezó a aplicar. Listo. Entonces me paro por aquí y voy a insertar aquí la segmentación. Me está insertando una segmentación, miren, en blanco, obviamente, porque no hay nada ahí. Y vamos a aplicar segmentaciones por qué criterio. Entonces, por ejemplo, por ciudad. Entonces, por ciudad. Entonces nos va a mostrar allí una lista de las ciudades. Claro, ¿para qué? Para no poder filtrar allí. Si yo filtro allí, miren que él me filtra automáticamente, pues, cuando uno inserta un slicer o, un, o una segmentación, él automáticamente queda vinculado a todos los objetos que están en la página. ¿Sí? Entonces todo se filtra, miren, ahí todo se filtró. ¿Sí? Al seleccionar una ciudad allí, selecciono otra, también. Aquí quito los filtros, borrar selecciones. Hay un borradorcito allí que queda en la esquina superior derecha. Pero yo le puedo cambiar la presentación a ese segmentador. Allí en configuración o formato, podemos entrar aquí a formato, configuración de la segmentación y creemos una lista. Normalmente siempre lo genera como lista, en estándar, pues. Pero puedo darle aquí, por ejemplo, mosaico o un menú desplegable. ¿Mosaico qué es? Que muestra ya los nombrecitos eh, como lo aplicamos allá en Excel, ¿sí? Miren, en cuadritos salen así. Sí, entonces yo puedo ya darle clic por aquí, reducirlo de alto, ancharlo, puedo bajarlo un poquito, por aquí. Las letras, entonces vamos a darle configuración a esto. Es el objeto visual, opciones. Y aquí están entonces valores. Los valores. Que los valores queden en negrita, letra negra, y en negrilla. Pero el tamaño de la fuente que sí sea más pequeño. Claro, no necesito esos nombres tan grandes. 8 es lo mínimo allí, listo, dejémoslo allí. 8. 8 está bien. Los encabezados. Ah, el que aparece allá arriba. Entonces, allá donde dice ciudad, podemos ponerle aquí también
un color que quede en negrita. Y si queremos le podemos agregar también aquí bueno, el tamaño de la fuente que sea más pequeño. Démosle negrita. Lo puse en 11. Ahí está bien. Démosle un fondo allí. Vamos a ver qué pasa con el fondo. ¿Qué pasa si le doy un colorcito aquí? Si lo pone a todo. Ah, no, se lo puso solamente al sitio donde está el título, ese encabezado allí. Sí, sí queda bien. Eso que me permite ahora sí reducir esto en lo alto. Miren, ya los nombres son más pequeños, entonces puedo reducir esto en lo alto. Puedo ancharlo un poquito, porque esas son las ciudades, o dejar realmente darlo allí. Vamos a ver hasta donde, que no se escondan las ciudades. Ya ahí se escondieron. Esto que hay allí, por ejemplo. Vamos un poquito. Ah, el borde, miren. Claro, como lo inserté desde cero, el borde me toca acomodárselo. Clic aquí, entonces venimos acá a dar formato, general, efectos. Entonces en los efectos está el fondo, el borde visual. En el borde visual lo podemos colocar allí que quede en color negrito. Esquinas redondeadas también. Yo manejo ahí siempre casi un 10. Y que me le coloque una sombrita. Vamos a activar aquí. Una sombra externa, borde inferior derecho. Ya. Borde inferior derecho. Como una sombra por acá. Listo, quedó ahí. Sí, entonces miren que de todas maneras pues ahí toca que ir aplicando formato pues a los objetos cuando digamos lo inserta uno como nuevo y no alcanza a traer digamos toda la configuración que uno necesita, ¿no? Entonces le toca aplicarlo, queda así. Listo, vamos a hacer otro slicer o otro filtro, otra segmentación ahí a partir de las ciudades. Bueno, estas son las ciudades, perdón, de los años. Entonces cojamos esta misma segmentación, control C, control V, subámoslo un poquito y vamos a ponerle años ahí. Entonces vamos a poner a esta que no tenga ciudades, sino los años. Bueno, ¿y los años dónde están? Entonces miren que por aquí aparece algo que se llama fecha de adquisición. Entonces abrimos la fecha de adquisición, no la seleccionamos en el cuadrito, sino que la ampliamos. Escogemos aquí jerarquía de fechas, lo ampliamos también y ahí encontramos el año. Entonces, año. ¿Se ve así? Y eso que nos permite filtrar por año también, ¿no? Entonces, si yo quiero el 2007, cómo se comportó esta información, entonces se ve así, ¿sí? 2008, ¿sí? Información comprada, porque es fecha de adquisición, entonces todo lo que se compró en el 2007 está organizado de esta manera, lo que se compró en el 2008, 2013, por ejemplo, en el 2013 cuántos están buenos, regulares y malos, entonces regulares hay estos, buenos estos, malos estos del 2008, va a aparecer ahí un indicador de mantenimiento, ¿no? Que miren que esos activos hay unos que los viejitos están mejores que los nuevos, indicador de mantenimiento allí. Aunque obviamente pues se sobreentiende que entre más avanza la tecnología, como que más desechables son los productos, ¿no? O los equipos. Incluso un celular pues antes le duraba a uno, esos Nokia antes duraban un poco de tiempo, eso se caía, se reventaba, volviendo lo armaba, no había problema, pero miren que ahora por ejemplo un celularcito esto se le cae a uno y uff, se tiene que ir de cambio, pues y así no invertirle buen billete. Bueno, entonces queda así, estos son los famosos filtros, pero vamos a agregar aquí otros informecitos, por ejemplo, vamos a agregarle aquí, por ejemplo, vamos a hacer lo que tenga el valor comercial, ¿sí? Que tenga el valor comercial, eso puede ser esta tablita, vamos a copiar esta, entonces control V, allí lo amplío,
Vamos a correr esto. Yo no me la copió. Este, a ver. Ahí sí, sí me la copió. Entonces sí está bien. En las visualizaciones, pues cambio, en las visualizaciones. Y aquí va a ser por valor comercial por estado. Ya no es por ciudad, ya no es costo de adquisición, ni costo de reposición, ni depreciación, sino valor comercial por estado. Entonces, por estado, el BC o el valor comercial. Yo trabajé muchos añitos ahí en el sector inmobiliario con una empresa. Entonces, yo sé muchas cositas de esas, ¿no? Incluso yo podría trabajar en una parte porque manejo muchos conceptos, ¿no? Pero digamos que toca sacar un carnet de evaluador en Bogotá, que cuesta una platica, y que ir a Bogotá, hacer unas cosas. Ese es un sector muy cerrado entre otras cosas, ¿no? Y vamos a aplicarle a esto un gráfico de embudo. Es clic aquí. Miren que la me genera un grafiquito de embudo. Allí. Un gráfico de embudo donde nos muestra allí pues los valores, ¿sí?, que se han definido allí como por costo de reposo. Ese es el valor comercial, perdón. Ese título hay que corregirlo. Le damos clic allí. Siempre hay que hacer ajustes, ¿no? Eso es algo pues que no vemos aquí vamos clic por aquí, etiquetas, con valores que queden en color de fuente. Él siempre por defecto genera los colores claros, ¿no? Que realmente pues no se ve muy bien, ¿no? Porque pues, uno quiere ver es, se ve como contundente ahí con las cifras. Entonces, es la parte de etiquetas. La categorización también que la genere en automático, en negrita y en negrilla. El tamaño allí 8. Y en las etiquetas estas también que las genere aquí en negrita, en negrilla, así. Listo. Pues miren que queda mejor. Obviamente el título hay que acomodarlo y ajustarlo porque ese título ya no corresponde. Que realmente es valor comercial por estado, ¿no? Valor comercial por estado. Por estado. Listo, allí vamos. ¿Qué más le vamos a agregar a esto? Miren que tenemos aquí la oportunidad de agregarle también a este informe esto se llaman unas tarjetas. ¿Para qué? Para consolidar allí un valor general, por ejemplo. Entonces vamos a agregar una tarjeta y se para en cualquier celda o en cualquier espacio en blanco allí. Para que cuando lo inserte la genere como un objeto nuevo. Y aquí vamos a agregarle el valor comercial total, o sea, el valor comercial. Entonces ahí nos va a colocar el valor comercial. ¿Sí? Uno puede a eso aplicarle formato de esto, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, de este que tiene aquí, por ejemplo en este, que se ven todos los valores así, me paro aquí, brochita, la brochita, me copia el formato y lo pego a esto. Y le pegó el formato, pero uno no ve que haya cambiado nada, ¿no? Démosle a esto entonces, apliquémosle el formato nosotros. El valor.
que baje el tamaño, obviamente está muy grande. Que el color sea de color negro, pero que quede en negrito. Y acá abajo, las unidades. Y que están millones allí. Me dice automático, vamos a ver, etiqueta de la categoría. Desactivemos esto. Ah, ya le quitó. Le quité ese valor de allí. Le quitó de texto. Claro, puedo quitar el texto ahí. Y aquí démosle ninguno. Claro, al darle ninguno, en las unidades, mostrar unidades ninguno, le muestra el valor absoluto allí. 368.810.910. Le hizo un rellenito. O un título. Un título, de pronto un título queda mejor. El valor comercial. Debería colocarlo primera letra mayúscula. Valor comercial. Vamos a poner esto por aquí. Vamos a bajar todo esto aquí. Vamos a bajar esto un poquito. Y aquí, bajo un poco. Y aquí, bajo un poco. Y estas dos cimentaciones, bajémoslas un poco. Y corramos esto para acá. Valor comercial allí. Adicionalmente, esto tiene aquí dos cementadores más, que son el tipo y el estado. Entonces, por aquí, vamos a coger uno de estos. Este de la, no, el de la ciudad. Control C, Control V. Y vamos a cambiar los cementadores, vamos a agregar ahí esas cimentaciones, que ya no va a ser, esa no va a ser por año, sino por tipo, tipo, aquí. ¿Sí? Y ahí sí creemos de pronto una listica desplegable, ¿no? Una lista desplegable, configuración, lista desplegable. Ya no es en mosaico, sino en menú desplegable. Reduzcamos esto en lo ancho. Claro, yo puedo ver allí, entonces todo lo que digo auditoría, si lo filtro, todo se filtra, ¿no? Miren que todas las tablas se filtran, todos los informes que hay allí. Ah, quitémosle esto aquí del 2008, que sean todos los años. Activemos otra vez, quitemos aquí el filtro, listo. Y este mismo segmentador, copiémoslo, control C, control V. Y agreguémosle aquí, ya no va a ser por tipo, sino por ciudad, por estado, perdón, por estado, entonces activemos estado. Y observen, pues básicamente quedó igualito, ¿no? Pero para el estado. Una lista, pero para el estado. Este valor comercial, pongámoslo por aquí.
Y que esto lo puedo yo correr, digamos, para aprovecharlo despacio, ¿no? Este y este lo voy a correr hacia acá al final, pues al final allí no, ese espacio no lo estamos usando. Y esto echémoslos, para que no quede ese hueco allí, y quede así. Y adicionalmente agreguemos ya un titulito aquí. Con el menú insertar podemos agregar ahí un cuadro de texto. Entonces él le inserta ahí un cuadrito de texto. El mejor estilo allí de PowerPoint o de Excel, ¿no? O de Word. En su cuadro de texto, entonces vamos a colocar allí un título. Vamos a subir esto. Escribamos allí, a ver. Vamos a colocar aquí informe activos fijos, empresa ABC. Sí, como un nombrecito allí, mayúsculo, ¿no? Informe activos fijos, empresa ABC. Sombreamos, seleccionamos ese texto y ahora sí cambiemos aquí que quede negrilla, que quede centrada, que el tipo de fuente sea por ejemplo un Arial Black, que el tamaño de la fuente sea obviamente pues más grande, en un 18. Echemos esto y subamos esto. Y dice, bueno, y los colores de fondo, esos rellenos. Miren que no he tocado eso. ¿Con qué objetivo? De que hagamos aquí un ejercicio de poderle agregar o de insertarle allí unos estilos a esto de manera automática. Así como lo hacen en PowerPoint, que aplica unos, 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 como unos estilos, ¿no? Y que es diferente. Ese sería el informe, ¿no? Obviamente, de pronto este titulito pues, puede ser más grandecito, ¿no? Que puede ser el título general y que en 24, pues, allí. Y allí queda bien. Sí, entonces, por ejemplo, ese vamos guardando los cambios. ¿Tú no vas guardando los cambios? ¿Sí? Vamos guardando los cambios allí. Y entonces, por último, pues apliquémosle aquí el estilo. ¿Sí? Vamos guardando los cambios. Aquí en el menú ver, entonces contamos con unos estilos al estilo PowerPoint, valga la redundancia. Entonces miren que aquí uno tiene unos temas ya. Cierro esto acá que está diciendo que no me deja guardar. Bueno, ¿cómo le aplico allí el tema? Entonces selecciono aquí y aquí entonces voy escogiendo el tema que yo quiera. Por ejemplo, un poquito más, pues, colores no es tan fuerte, entonces ya ahí se pone como más verde. Miren ahí. Obviamente uno juega con los contrastes, ¿no? Pero aquí aparecen otros temas. ¿Me está cerrando esto? Está cerrando como una pantalla ahí doble que me abrió. Para que este sea así me permita guardar. Entonces miren que aquí aparecen más temas. Por ejemplo, este color así como rosadito al fondo, eclusión se llama. Entonces va a ponerle el color de fondo y cambia todos los colores pues que tienen
todos esos objetos allí. Y ahí lo aplicó. Y mire, hermano, de colores, la cantidad de colores pues, que puso allí, que básicamente nos cambió los colores que nosotros tenemos trabajando allí, ¿no? Pues por eso digamos, no nos preocupamos por colocarle mucho color de relleno, porque esos contrastes ahí quedarían entonces demasiado fuertes, entonces ya, digamos, le toca quitarlos. En cambio, así, él hace unos cambios, pero mire que los fondos, digamos, se conservan, ¿no? O sea, los gráficos se pueden leer. Queda bien así, ¿no? O este azulito de acá. Sí, y miren que, pues básicamente, ¿qué hemos hecho aquí? Básicamente lo que hemos hecho es traer una información, ese se ve bonito, azulito. Sí, se ve como más tranquilo, información fuerte, contundente. Digo yo, ¿no? No sé, pues ya son formas de trabajar, ¿no? Y lo que son los colores institucionales. Vamos aquí a guardar los cambios. Entonces es importante eso, ¿no? Y hemos hecho solamente una tabla, ¿no? Con una sola tablita traída de Excel, perfectamente configurada. Solamente hicimos fue crear el informe acá. No hemos hecho allí medidas, ¿sí? Solamente hicimos una pequeña transformación de los datos de la tabla para que quedaran pues con el formato que nosotros queríamos que salieran acá, ¿no? Porque es que si no le hago esas transformaciones allá, pues no me salen acá con símbolos pesos, me toca que devolverme, me coloca decimales, ¿sí? Entonces miren que haber hecho la transformación acá es sumamente importante, ¿no? ¿Sí? Entonces allí ya guardamos los datos. Y básicamente pues este es nuestro primer ejercicio de Power BI de manera, lo digo yo, ¿no? De manera muy sencilla, donde hemos traído unos datos, importado unos datos de Excel ya perfectamente organizado, estructurado y solamente era crear el informe acá. Sí, no hemos hecho allí cálculo, no hemos hecho medidas, no hemos hecho formulaciones en tablas. eh, y eso sí, hemos aplicado formatos, insertado eh, gráficos, tablas, aplicación de formatos, copiar formatos, insertar ahí los segmentadores, ¿sí?